Hola y bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Hoy vamos a hablar de un tema que surgió investigando algo nada que ver con el humanismo del tema del cual vamos a hablar hoy. De hecho, partió de algo bastante práctico, que era la arquitectura y la construcción, una investigación que estoy haciendo, y desde ahí aparecieron en mi cabeza a rebotar ideas y conceptos y apareció lo que ahora les voy a comentar. Verdad versus subjetividad. Ese es el título del video. ¿Y a qué me refiero? Primero, ¿por qué hago versus? ¿Por qué enfrento? ¿Por qué hago este proceso dialéctico de enfrentar dos ideas? De enfrentar, por un lado, la verdad como lo bueno, el absoluto, un concepto griego clásico, versus algo que muchas veces se ha menospreciado, sobre todo en el mundo de la arquitectura. Yo soy arquitecto, me titulé hace poco más de un año, y desde que terminé mi carrera he empezado a cuestionarme varias cosas que desde la inmersión del mundo del estudiante no podía observar desde afuera, y empezaron a aparecer un montón de observaciones. ¿Por qué digo que el mundo objetivo se ha visto muchas veces mirado en menos, deteriorado, insultado? Porque al menos en esta disciplina, la de la arquitectura, primero, arquitectura no hay que entender necesariamente los edificios, los guetos verticales, las casas. La arquitectura más en su filosofía, en el concepto de qué da origen a la forma o función de un proyecto, por qué ganarme aquí, no en otro lugar, el emplazamiento que se llama. Todo eso tiene una complejidad bastante profunda y por eso se estudia como una carrera, como una disciplina para producir buena arquitectura. Sin embargo, en el mundo comercial, en lo que la mayoría de gente entiende por arquitectura, y quizás solo se imaginen casas y construcciones incluso bellas o feas, arquitectura, al menos en la filosofía de la arquitectura, es algo bastante más complejo y tiene que ver precisamente con temas de belleza, pero hablando de belleza como el resultado de la función, la forma, el rol social, el contexto, la postura frente al problema medioambiental, climático, un montón de cosas. Entonces, a lo largo de la carrera, yo siempre vi que la forma, el estilo del estudiante o del arquitecto muchas veces era castigada porque no respondía a la objetividad, sobre todo en un país como Chile, en el cual la arquitectura de excelencia, pertenece a un gremio bastante acotado. Es decir, quien dictamina lo que es buena o mala arquitectura son un par de personas que tienen bastante renombre y nadie quiere menospreciar su trabajo, pero muchas veces ese estándar que ellos fijan no responde a un parámetro objetivo, a pesar de que parecen ellos ser quienes dicen que es lo objetivamente bueno. Al final responden a un impulso en gran parte subjetivo y que el resto del panorama obedece. Esto suele suceder muchas veces en lugares donde la gente no está muy bien informada y simplemente se siguen a los líderes. Entonces, cuando yo hablo de verdad versus subjetividad, me refiero a que, desgraciadamente, por encajar en el mundo o hacer algo comercial o popularmente aceptable, somos capaces de, por acercarnos a esa supuesta verdad, de abandonar la subjetividad, porque se nos ha dicho o se nos ha hecho creer que si no responde a cánones establecidos por otras personas más inteligentes que estuvieron antes que tú, el trabajo que tú haces o lo que sea que tú haces, arquitectura, una pintura, una música, no tiene valor. No tiene valor. Por ejemplo, por eso yo hice un video hace poco que se llama, hace bastante en realidad, que se llama El Ojo Experto. Y en ese video hablo de que hay dos
capas, por así decirlo, en todo tipo de disciplina. La comercial, la más fácil como de expandir, como suele ser por ejemplo la moda. La moda es un claro ejemplo de una capa de observación frente a una disciplina que es muy superficial, que tiene que ver con el momento social, histórico, incluso político. Entonces, una persona que base su identidad en lo popular, quizás está sacrificando su real esencia. Ahora, llevando esta idea al mundo de la segunda capa, la primera capa era la comercial, la segunda es más la profesional. Hay una frase que dice que un profesional se destaca por su precisión. No necesitas precisión para achuntarle a algo que le va a gustar a la moda, ¿okay? Al público más juvenil, etc. Y el ojo crítico al final es que cuando tú te formas con respecto a un tema, quizás no te gusta lo popular y te das cuenta de que si te pones a hacer críticas sobre un montón de cosas, lo que parece ser bueno y lo que parece ser objetivamente bueno, al analizarlo en detalle no lo es, y resulta ser solo una especie de dogmatismo. Esto también sucedió y lo habla el autor George Orwell en el libro, al inicio del libro Rebelión en la Granja, cuando él dice que empezó a surgir hacia el socialismo una especie de alabanza ciega a crítica, es decir, que todo lo que se hacía en ese entonces, en época de Guerra Fría, en ese contexto, a favor de los rusos o el mundo socialista, era lo correcto. Y él mismo, que se identificaba como un socialista, él decía que eso era ir en contra de la voluntad humana y que era un error. Por ende, la crítica saca lo mejor de nosotros, y para criticar tiene que estar dispuesto a quizás ser no desvalorizado tú como persona, como sujeto, sino tu obra. Y ahora, hablando ya más en específico de lo que me quiero referir, verdad versus subjetividad, a veces abandonamos lo que somos, la esencia, con tal de encajar. Y hay otra persona que es capaz de abandonar, mandar al carajo lo que funciona por hacer lo que a él le gusta. Aunque quizás eso sea inviable económicamente hablando, pero da lo mismo. En este canal hemos hablado varias veces de que muchas veces la felicidad no tiene para nada que ver con una prosperidad ultra magnífica económica. A veces con muy pocos elementos puedes ser feliz. Está demostrado que la felicidad depende de los círculos sociales con los que has formado y has trabajado, la inteligencia emocional, la racionalidad y el mundo como de la verdad suele estar ahí, ¿no es cierto? Al menos en la postura más estoica griega, romana, no es necesariamente, no se halla ahí, ¿ok? Entonces yo no vengo a decir que abandones la racionalidad y que abraces tu subjetividad y lo que a ti te llama la atención por esencia, sino que no le tengas miedo a de vez en cuando llevarle la contraria al mundo con tal de ser tú, porque solo ahí encontrarás autenticidad siendo materializada en este mundo. ¿Qué pasa si una persona abandona lo que es y sigue, no sé, hablando de la arquitectura? ¿Qué pasa si tú empiezas a hacer arquitectura a través de los manuales y de todo el análisis que se ha hecho por grandes teóricos? Posiblemente hagas buena arquitectura que responda a la sociedad, pero ¿dónde está tu huella? ¿Dónde está tu estilo? ¿Dónde está tu esencia? Ahora, llevando esto al mundo del estudiante, obviamente el estudiante está dispuesto a... no está dispuesto, a sacrificar su nota. Él quiere pasar de curso, era lo que a mí me pasaba. Pero cuando empecé a abrazar mis ideas, automáticamente empecé a destacar porque el trabajo que yo hacía era irrepetible y era único. Y el proyecto de título con el cual yo me titulé de mi universidad fue con la nota máxima que se puede sacar, que fue con un 7. Producto de que me hice cargo a partir de lo que había aprendido, de lo objetivamente bueno que tenía que ser la arquitectura, bla, bla, bla. Pero le di mi toque, le di mi atrevimiento, esa irreverencia, esa rebeldía que es inherente en mi personalidad. Voy a llevar la contraria.
terminó haciendo algo absolutamente disruptivo que le encantó a mi universidad y fue premiado con el atrevimiento que se merecía, con la nota máxima. Después de eso hizo una exposición de los trabajos mejores del semestre y dentro de la generación yo fui el mejor alumno en cuanto a rendimiento en título. A veces es bueno observarte a ti mismo y alimentarte un poco el ego viendo tus premios y tus logros. De vez en cuando es bueno ser un poco soberbio. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi caso, cuando abracé mi autenticidad, dejando de lado un poco lo que este miedo te invita a seguir, de seguir a más grande, acércate a los poderosos, a los famosos, a los inteligentes, a los que saben. Yo en este video he sido muy precursor de ser tú. Y si ser tú significa sacrificar un poco la nota, sacrificar amistades, sacrificar estilos, sacrificar relaciones sociales, sacrificar dinero, sacrificar horas de sueño, tienes que hacerlo, porque solo de esa manera se logra expresar algo único e irrepetible que es tu esencia, que es al final la totalidad de tu inconsciente, tu consciente, tus dogmas, tu infancia. Todo eso confecciona a la persona que eres hoy y eso irá tomando forma en todo lo que hagas. Si lo que tú haces es exactamente igual lo que hace el vecino del vecino del vecino, hay algo que estás haciendo no mal, pero que estás haciendo fuera de ti. Te estás transformando en algo que no eres tú. Tú puedes manchar las cosas de excelencia con tu toque, con tu estilo, con tu vibra, con tu esencia. Y aprender a transmitir tu esencia a las distintas disciplinas de la vida, en mi caso como es el mundo de la arquitectura, que recién me estoy adentrando en este mundo, y ahora que ya me egresé puedo ver esto desde otros ojos, vas a darte cuenta de que la satisfacción que encuentras es mucho mejor, porque no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo lo socialmente aceptado, estás haciendo lo que a ti te hace sentido, y eso es irrepetible, y eso es auténtico. Entonces, volviendo al inicio, ¿por qué no hablamos de verdad versus auténtico? ¿Pueden ir de la mano? ¿Puedo hacer algo que sea objetivamente bueno y también auténtico? Sí, y ahí radica la habilidad y la precisión del profesional. Pero hay una frase: nadie puede decirte qué hacer. Ni un manual, ni Dios, ni la Biblia, ni tus padres. Solo tú. Solo tú eres el responsable de encontrarle sentido a las cosas que haces y en última instancia a la vida misma. Abraza lo que eres, ve de qué manera eso puede explotarse en los distintos talentos que tú tengas y lleva adelante eso y explóralo y enfócate. Mejora tus debilidades, sí, pero potencia tus virtudes. No tienes que hacerlas todas. Acepta tus debilidades, también tus fragilidades, tus áreas en las que no vas a ser capaces de quizás enfrentarte a otro, como esa frase que dice que siempre hay un chino que lo hace mejor. Sí, porque precisamente ellos se especializan en una técnica y la desarrollan al 10.000%. Y aunque quizás te especialices en una área y seas superado, al menos estás haciendo lo que para ti te hace único. Y creo que eso es tremendamente importante. Esa es la pequeña reflexión de hoy. Al final fue un poco clickbait el título porque no necesariamente lo subjetivo va a ir en contra de la verdad. Recordemos que el bien y el mal muchas veces es un consenso social, por ende si entendemos el bien como la verdad, vamos a darnos cuenta que no es más que la colección de muchas opiniones alineadas. Y si tú estás en contra, quizás eres un disruptivo, un revolucionario, y a ojos de muchas personas alguien que está haciendo el mal. Pero no quiere decir eso que no debas hacerlo, ¿ok? Obviamente hay cosas legales que hay que respetar, y hay hay valores universales que tienes que respetar, no porque la sociedad te va a castigar, sino porque es lo que más te llena. Eso es bastante interesante. Me gustaría hablar un video acerca de eso, de cómo indiscutible, o sea, indiferente a la época, indiferente a la cultura, todos los humanos dentro de nuestro sistema operativo tenemos ciertos principios universales. Ser generoso, respetar. Y quizás ahí sí haya realmente la verdad. No en este concepto de verdad occidental que tiene que ver mucho con la legislación y el bien y el mal. Reducirlo solamente a las leyes me parece bastante
arriesgado y peligroso. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero no haya sido muy confuso. A mí también me costó mucho expresar las ideas que tenía que hablar hoy. Espero a alguien le sirva este video, verdad versus subjetividad. Y te das cuenta que si tú eres capaz de llevar al siguiente nivel tus ideas, vas a poder unir el bien, la verdad y tu esencia. Así que nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.